Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar con la tertulia de esta noche. El que tenga oídos para oír, que oiga. Encomendémonos a la Santísima Trinidad y empecemos con las oraciones de siempre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio qui amor tui surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere diri Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernom detrude. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a esta noche de 4 de marzo ya del 2024. El que tenga oídos para oír, que oiga, como nos lo recuerda el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Los dramáticos acontecimientos de estos días guardan relación con la máxima del Evangelio que hemos citado al iniciar esta conferencia. ¿De qué manera? Lo veremos más adelante en el curso de esta noche. Lo que está sucediendo está lleno de incógnitas, poblado de oscuros presagios y requiere mucha atención. La primera reacción de la multitud de los indolentes, que constituye gran parte de la humanidad, es la de agarrarse torpemente a la ciencia, a esos fetiches, en este caso aquellos como la tecnología, los algoritmos, emails, WhatsApps, los hashtags, las webs, los Facebook y mercancía de este género. Estos son fetiches que, en términos más apropiados, deben ser definidos como dueños de nuestra voluntad sin que la mayoría de la humanidad se dé cuenta. Ya es parte nuestra. Un ejemplo significativo nos viene de lo que se conoce como la globalización, que además de la anulación de la capacidad crítica del individuo particular, constituye un campo minado sin salida, con los aviones, los barcos, los coches que corren por ahí con absoluta libertad. Los habitantes de muchos países civilizados contemplan impotentes este profundo desorden que no tiene fronteras, ni controles sanitarios, ni pasaportes, originado por el permisivismo de personajes que trabajan desde las sombras y que favorecen una heterogénea inmigración de individuos que no tienen derecho a ello. Sin más que decir, son fenómenos que se transmiten de un país a otro a la velocidad de la luz. Ya no hay esperanza de controlarlos. Y después nos maravillamos del fenómeno de la fácil expansión de cualquier virus o enfermedad. Entendámonos, nada que objetar sobre el concepto del desarrollo tecnológico, con tal de que, y aquí está lo difícil, quienes lo dirigen, como decíamos, no sean cínicos gestores de nuestras existencias. Miles de hombres, comprendidos ilustres científicos y engreídos hombres que se llaman a sí mismos políticos, se fatigan en la oscuridad más absoluta para llegar al fondo de calamidades como el nuevo orden mundial. En este momento de la escultura del monumento al dios Caos, miremos en nuestro entorno. Es patético ver a tantos supuestos cerebros de premio Nobel que se afanan divagando sobre elementos de investigación todavía desconocidos. En compensación, los predichos cerebros
Añaden como si fuera azúcar que seguramente dentro de unos meses o contados días nos encontraremos con una nueva pandemia. Hoy, el estupor ancestral del hombre frente a las catástrofes naturales de tan grandes dimensiones muele agua, como se dice vulgarmente. Son acontecimientos sucedidos y que lo tenemos a nuestra vista. Y también en el pasado, basta pensar en el diluvio universal, en Sodoma y Gomorra, pestes, cólera, terremotos, etcétera. También son para ellos señales para el hombre. Dios castiga y busca misericordiosamente también abrir los oídos y los ojos de sus mismísimas criaturas, comenzando por Adán y Eva. Tarea no sencilla dirigida a la humanidad, anestesiada desde hace decenios de modernismo, que no tiene ya los anticuerpos para reaccionar. El mensaje evangélico citado al comienzo sirve precisamente para reafirmar que existe un Dios creador y un sensus fidei que no puede ser atacado. Signos inconfundibles del citado desorden es el aletear del olor a azufre dentro y fuera de la iglesia, pero más dentro que fuera. Basta referirse a aquellos que se llaman a sí mismos círculos intelectuales, los bares del deporte hoy por hoy, o los templos de la sabiduría más cínica, a las mesas redondas, cuadradas o rectangulares, animadas por individuos que se exhiben en programas televisivos con el cínico fin de hacer referencia a sí mismos ante millones de usuarios desprovistos que ya la Santísima Virgen María se refería a la televisión, a lo que es ahora el Internet, como la antesala del infierno, y se sirven de ella como pasarela para hacerse pasar por expertos de turno. Entre tantas futilidades del modernismo está el jueguecito ya citado llamado globalismo, nuevo orden mundial, gran invención de las finanzas masónicas internacionales. Pues bien, dicho juguete ha abolido toda frontera física y moral y toda otra diferencia que la providencia ha puesto como protección del ADN de cada pueblo particular. Es una imagen que refleja explícitamente la extorsión a la que son sometidos aquellos que no se pliegan a la voluntad de las finanzas internacionales. El coste es muy elevado. Basta leer los boletines en los diarios, ¿no? De las últimas semanas o de los programas en el Internet. En este punto, yo quiero proponeros una consideración. No pretendo convencer a nadie, de eso se ocupará otro, sino simplemente invitarles a reflexionar. Aquí una pregunta. ¿Puede cualquier embarcación navegar sin el auxilio de un timón, de una brújula, de un faro en la costa, si el cielo no es sereno y se carece de la orientación astronómica? Obviamente no. La embarcación acabaría chocando contra las rocas antes o después. Incluso nuestros más lejanos antepasados sentían la necesidad de una señal incluso material, pero con valor trascendental, separada para dicha exigencia de la materialidad de las divinidades, a las que dirigirse con fe para pedir ayuda y esperanza. En pocas palabras, esto significa teocentrismo. Pero hoy, ¿acaso he reconocido todavía dicho valor? Habría dado saltos de alegría si hubiera oído en esta Babel sabionda una sola voz autorizada, por ejemplo, la del obispo de Roma, que hubiera hecho referencia a la posibilidad de una advertencia de Dios a esta humanidad frágil, indefensa y soberbia de lo que estamos viviendo. Habría sido un soplo de oxígeno divino para los muchos indolentes de este mundo. La advertencia evangélica tiene precisamente esta finalidad: acordarse de que existe un ser supremo que nos ha dado el sensus fidei, es decir, el sentido de los fieles, que no puede ser atacado por ningún virus ni por ninguna herejía,
y que es sostenido por la gracia caritativa de nuestra Madre Celeste, que nos ampara bajo su manto. Recordaremos en Fátima ya y el Santo Rosario que el verdadero mensaje cristiano de las catacumbas es, en oposición a lo que se cree, muy alentador. Algunos conservadores han elaborado una filosofía de las catacumbas según la cual no se debe combatir al enemigo que ataca. Lo que hay que hacer, dicen, es esconderse como hicieron los primeros cristianos, que se refugiaban aduciendo en las catacumbas, huyendo de la persecución. En realidad, los primeros siglos de la Iglesia fueron una época de persecución y martirio, pero precisamente por eso fueron un tiempo de lucha, dirigida primero por los apóstoles y más tarde por sus sucesores, en obediencia al mandato de Cristo de divulgar abiertamente el Evangelio hasta los confines de la tierra. La iglesia de los primeros siglos no fue una iglesia oculta ni clandestina. Los cristianos, aunque eran pocos, eran conocidos como tales. La jerarquía, obispos, sacerdotes y diáconos, no eran desconocidos y las ideas eran manifiestas. Los cristianos vivían con sus propias familias, ejercían cada uno su profesión, pagaban los impuestos, cumplían el servicio militar, observaban la ley y rezaban por las autoridades establecidas, pero no veneraban al emperador ni estaban dispuestos a hacer sacrificios a los ídolos paganos. Esa fue la razón por la que se los consideraba enemigos del Estado o hostes publici y se los perseguía. Las catacumbas no eran escondrijos donde se ocultaran los cristianos, sino cementerios, lugares de enterramiento. Es más, el derecho romano reconocía indistintamente a todo el mundo el ius sepulcri, el derecho a la sepultura, incluso a los condenados a muerte, cuyos restos el juez podía entregar a quien se lo solicitase para inhumarlos. La palabra catacumba, y de ahí el programa que estamos haciendo todas las semanas, al menos de 10 minutos, viene del griego kata, es decir, hacia abajo, y cumba, excavación. Y eso es porque a principios del siglo III un grupo de cristianos obtuvo autorización para excavar en una depresión del terreno junto a la Vía Apia, la Regina Viarum, una red de galerías subterráneas para hacer un cementerio. La zona era conocida como junto al valle y la palabra catacumba expresa el aspecto del lugar. Allí fue depuesto el mártir San Sebastián y desde el año 258 se veneraba un recuerdo de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Después del siglo IV, el término catacumba pasó a significar en sentido genérico un cementerio cristiano en el que los difuntos esperaban bajo tierra el supremo despertar. El dogma de la resurrección, epicentro de la fe de la Iglesia naciente, era uno de los conceptos más difíciles de asimilar para los paganos, como atestigua Tertuliano. En casi todos los campos santos de Roma hay testimonios de la fe cristiana. Mártires son los que dieron testimonio a Cristo con el sacrificio de la propia vida, y confesores los que proclamaron la fe, pero se libraron de la muerte. De la importancia que estemos sosteniendo esta lucha desde las catacumbas. Se ha dicho que los cementerios cristianos de Roma son los monumentos más insignes de la caridad ejercida por la primitiva comunidad cristiana. Ya Tertuliano escribió en su Apología que la comunidad cristiana recogía las ofrendas voluntarias de los fieles, y San Hipólito, que dedica un párrafo entero de su tradición apostólica a los cementerios, aconseja no fijar impuestos muy elevados por las sepulturas, ya que el campo santo pertenece a todos los pobres y el obispo debe mantener a los cuidadores para que no dependan de los allí sepultados. Esto es importante que conozcamos porque hay la errónea idea de que
Entre otras cosas, nos es lícito escondernos y callarnos. Se nos acusa de que como no somos teólogos, no somos expertos, no podemos decir nada y hay que estar calladitos. Ya en ese tiempo, Lactancio afirma que jamás consentiremos que una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios sea arrojada como comida a las fieras o a las aves de rapiña. La restituiremos a la tierra de la que salió. Y esto es en relación a esta gente que era enterrada en las catacumbas, después de una vida de fe, de testimonio y no de cobardía. En los momentos que estamos viviendo es importante replegarse, pero no replegarse para esconderse, sino tener consolación en estos tiempos de persecución, de cisma o de herejía. Dicho esto, la abominación de la desolación ha llegado al lugar santo y los fieles casi desprovistos de sacerdocio, sacramentos y cualquier otra consolación espiritual que hasta no hace mucho el magisterio eclesiástico protegía, vivimos ahora como los de la época de la Francia revolucionaria en la desolación. Pero que quede claro que no estamos sin los auxilios divinos correspondientes. Ya nos recordaba un gran sacerdote, un santo sacerdote, que enseñaba que los sacramentos y consuelos siguen manifestando ante pleno desamparo, a través de vías no ordinarias que los profundizan. Si bien la fe no es perseguida hoy con la violencia ostensible en Francia, luego de 1789, la guillotina de los revolucionarios es ahora ventajosamente reemplazada por la decisión de las propias jerarquías eclesiásticas. Y esto es triste afirmarlo, pero estamos encaminándonos a lo que nosotros ya habíamos avisado hace unos 10 años, que el hecho de hablar como lo estoy haciendo hoy puede implicar no solo cárcel y de por vida, sino altas sumas de dinero en cuestión de penalidades. Ustedes sabrán que en Canadá estamos y sin armas luchando para que esta nueva ley que va a prohibir toda mención de la Sagrada Escritura y todo lo que tenga que ver en relación a lo que nuestro Señor y la Iglesia y la tradición nos ha enseñado, sea considerado como un crimen de odio. Ya en algunas provincias anteriormente de Canadá se ponía en la cárcel a pastores, a fieles, ¿no? No digo sacerdotes porque muy pocos realmente hablan hoy por hoy de lo que es importante para nuestra salvación, así que ellos siguen viviendo en sus casas acomodadas, eh, con sus programas que tienen con los grupos, pero no les persiguen porque nunca hablan de lo que deberían hablar. Pero hay muchos pastores en Canadá protestantes que, a pesar de vivir en el error, en herejía, en el cisma, ellos sí se pronuncian y les ha costado obviamente cárceles y sumas altas de dinero. Pero esta ley que se está por aprobar ya en Canadá implica que nadie podrá decir, por ejemplo, que el pecado es pecado, que una relación pecaminosa entre dos hombres no puede ser aceptada, que es inmoral, que es un crimen que clama al cielo, porque eso será ya considerado como crimen de odio. Y la pena, como les digo, es cárcel de por vida o fines, es decir, multas que van desde los $20,000. Pues todo esto ya nos venía insumido desde el Concilio del Vaticano II en la apostasía, con edulcoradas exhortaciones al diálogo, hay que dialogar, a la comprensión y a la paz. Y se persigue minuciosamente la fidelidad cristiana a la doctrina intachable e impiden el culto o la ordinaria dispensación sacramental. Estamos ante el terrible desvarío, donde cuando uno llama pecado a lo que es pecado, le dicen que uno es falto de misericordia y que está en contra del Papa, porque el Papa quiere la misericordia.
El día de hoy alguien me comentaba que un señor arzobispo en una ciudad de un país, en una reunión que tuvieron recientemente, les hablaba de la misericordia que viene desde el Vaticano y afirmaba que él ha conocido a una pareja de hombres que viven 15 años ya y que le ha dado a él la respuesta y la satisfacción de ver a esta pareja que se amaban y que han sido fieles por 15 años, no como los heterodoxos de que cometen adulterio, que se chuman, que o sea, que se emborrachan, que toman. Y este sacerdote, y este señor arzobispo invitaba a la gente a que se les acoja con misericordia, que es lo que se quiere desde el Vaticano, ante lo cual al menos una persona se cayó de espanto. La abominación de la desolación ha llegado entonces al lugar santo, y nosotros los fieles, casi desprovistos de sacerdotes, de sacramentos y de cualquier otra consolación espiritual que hasta no hace mucho gozábamos, vivimos, como les dije, ahora en una terrible disyuntiva de lo que se vivía tal vez semejante a la revolución en Francia. Pero insisto que no estamos sin auxilios divinos, ya que Dios no nos va a abandonar. Y ante este desamparo, Dios interviene por vías no ordinarias, que tal vez no nos damos cuenta. Nosotros estamos amenazados de quedarnos ya más sin sacerdotes, sin su caridad. Y a este sacerdote al que me refiero, eh, él escribió desde la cárcel porque dio testimonio de su fe. Y él escribió una regla, una conducta para aquellos que en este momento se sienten solos, abandonados. Voy a leer solo unos párrafos que él hacía mención. Decía: mis queridos hijos, situados en medio de las vicisitudes humanas y del peligro propio del estallido de las pasiones, envíen muestras de caridad a vuestro Padre y me piden una regla de conducta. Voy a darles y tratar de llevar a vuestras armas el consuelo que necesitan. Jesucristo, el modelo de los cristianos, nos enseña con su conducta lo que debemos hacer en los penosos momentos en que nos hallamos. Ciertos fariseos le dijeron un día: aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Y él les respondió: id a decirle a esa zorra, he aquí que estoy expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y al tercer día terminaré. Pero hoy, mañana y pasado, tengo que seguir porque no cuadra que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nos recuerda el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Tal vez muchos de nosotros temblamos, nos dice. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es atemorizador. Todo lo que está por venir, pero consolaos. Se está cumpliendo la voluntad de Dios. Vuestros días están contados, su providencia gravita sobre vosotros. Amad a esos hombres que la humanidad presenta como bestias salvajes. Son instrumentos que el cielo utiliza para sus designios y como un mar enfurecido no traspasarán el límite prescrito contra las olas que oscilan, se agitan y amenazan. Mucho se prevé para estos meses, marzo, abril y mayo. Este torbellino tempestuoso del nuevo orden mundial, que golpea a diestra y siniestra, y los ruidos que nos alarman son las amenazas de Herodes, pero que ellas no nos aparten de las buenas obras, que no alteren nuestra confianza y manchen el brillo de nuestras virtudes que nos unen a Jesucristo. Él es nuestro modelo, y las amenazas de Herodes no lo desvían del curso de su destino. Muchos hoy por hoy corremos riesgos de prisión e incluso de muerte, pues el Padre nos recuerda y nos dice lo que San Pedro dijo a los primeros fieles: es una gracia que, por consideración a Dios,
se soporten dolores injustamente padecidos. Pues qué gloria hay en ser pacientes cuando abortamos el mal y nos castigan. Pero si somos pacientes, cuando obramos el bien y padecemos, eso es una gracia ante Dios. Para eso fuimos llamados, pues también Cristo padeció por nosotros y tenemos que seguir sus pasos a ejemplo de Él. Él no hizo mal ni se halló engaño alguno en su boca. Injuriado no devolvía injurias. Padeció y no amenazaba, y se entregó a quien juzga injustamente. Nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesucristo, en nuestra fidelidad a Dios, tenemos que ser fieles a la iglesia de siempre, al magisterio, a la tradición, a nuestra patria, y plenos de sumisión y respeto hacia aquellos que tienen autoridad legítima. Tenemos que estar atrincherados en nuestros principios con una conciencia irreprochable y adorar en todo momento la santa voluntad de Dios. No podemos huir cobardemente de la persecución. Cuando se ama la cruz, se es audaz para abrazarla y el amor mismo nos regocija. La persecución nos es necesaria para nuestra íntima unión con Jesucristo. Puede desatarse a cada instante. No me quejo, pero después de 20 años de servicio nos dejaron totalmente en el sentido literal, en la calle, después de haber dado 20 años, 40 años con mi esposa a una vida de misión, literalmente sin ayuda. Pero todo esto es por la bendita voluntad de Dios y es para nuestro bien, que permite estas cosas. Y no solo a nosotros, pero hoy por hoy muchos laicos estamos siendo condenados, estamos siendo arrojados de misiones, de trabajos, de profesiones, como al igual muchos sacerdotes. No tanto como nos gustaría, pero están. Y la realidad de ellos es mucho más hiriente que la nuestra, porque ellos no tienen dónde reposar la cabeza. Les dejan totalmente aniquilados en el mundo. Y todo esto puede desatarse a cada instante, pero no siempre es tan meritoria ni tan gloriosa como lo que Dios permite. Y si Dios no nos llama todavía al martirio, seremos como esos ilustres santos de quienes San Cipriano dice que sin que murieran a manos del verdugo, recibieron el mérito del martirio porque estaban preparados para ello. La conducta de San Pablo, registrada en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, nos da este bello modelo tomado del mismo Jesucristo. Nos dice que camino a Jerusalén se encontraba en Cesarea y desde allí se expondría la persecución. Los fieles le rogaron que la evitara, pero él se creía llamado a ser crucificado con Jesucristo, si esa era su voluntad. Por toda respuesta, San Pablo les dijo, aquí hacéis mal con lamentaros y acongojar mi corazón, pues yo estoy dispuesto no solo a que me apresen, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. He aquí, mis queridos hermanos, cuáles deben ser nuestras disposiciones en estos tiempos recios que nos ha tocado vivir. El escudo de la fe debe armarnos, la esperanza sostenernos y la caridad dirigirnos en todo momento. Sí, en todo y siempre hay que ser simples como las palomas y prudentes como las serpientes, tanto más cuando somos afligidos a causa de Jesucristo. Y bendito sea Dios por esas aflicciones. Voy a recordarles ahora una máxima de San Cipriano que en estos momentos debería ser la regla de nuestra fe y de nuestra piedad. Él decía, no busquemos demasiado la ocasión del combate y no la evitemos demasiado. Aguardémosla de la orden de Dios y esperemos todo de su misericordia. Dios requiere de nosotros más bien una humilde confesión que un testimonio demasiado audaz.
La humildad debe ser toda nuestra fuerza. Esta máxima nos invita a meditar sobre la fuerza, la paciencia e incluso la alegría con la que los santos sufrieron. Ved lo que San Pablo nos dice. Os convenceréis de que cuando uno está animado por la fe, los males no nos afectan, más que en lo exterior, y no son más que un instante de combate que la victoria corona. Esta verdad consoladora puede ser apreciada solo por el justo. Así, no se sorprendan de que en nuestros días creamos lo que San Cipriano vio en los suyos en el curso de la primera persecución, a que la mayor parte de los fieles corrían al combate con alegría y no se escondían en ninguna catacumba. Amar a Dios y no temer más que a Él es patrimonio del pequeño número de los elegidos. Este amor y este temor forma a los mártires, desapegando a los fieles del mundo y apegándolos a Dios y a su santa ley. Para mantener este amor y temor en nuestros corazones, tenemos que velar y orar, tenemos que incrementar nuestras buenas obras y unir a ello las instrucciones edificantes de que los primeros fieles nos dieron ejemplo. Y para esto tenemos que aprender la verdadera historia de la Iglesia, no la que la han cambiado, la han revisado y la han aumentado. Que los confesores de la fe sean familiares para nosotros y glorifiquemos al Señor al modo como hacían los primeros cristianos, como nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles, en la forma que Él quiere ser adorado, en la misa tradicional, en la misa de siempre, y no en la Novus Ordo. Esta práctica nos servirá tanto y será más saludable cuanto más privados estemos de los ministros del Señor que alimentaban nuestras almas con el pan de la palabra. Lloremos a esos hombres preciosos para que nos ayuden a incrementar nuestra piedad. Hoy apreciamos tal vez las pérdidas que hemos tenido. Parecemos abandonados a nosotros mismos, pero este abandono a los ojos de la fe nos podrá ser saludable. La fe es lo que une a los fieles. Al profundizar esta verdad, reconocemos que la ausencia corporal no rompe esta unión. Hoy estamos en el canal de Telegram, en algunas redes sociales. Estamos unidos aunque tengamos una ausencia corporal, ya que ésta no rompe los vínculos de la fe. Tenemos una misma fe, un solo pastor, un magisterio, una tradición. Esto más bien lo que hace, aumenta en nosotros, ya que nos despoja de todo lo sensible. Y como esta pérdida tal vez a algunos prive de los sacramentos y de las consolaciones espirituales, nuestra piedad se puede alarmar, ya que nos vemos abandonados. Y por legítima que sea esta desolación, no olvidemos que Dios es nuestro Padre y que si permite que carezcamos de los mediadores instituidos por Él para dispensar sus misterios, no cierra por eso los canales de sus gracias y sus misericordias. Aquí retomo lo que nos decía el sacerdote en Francia. Voy a exponer cómo los únicos recursos a los que podemos recurrir para purificarnos en este tiempo son los siguientes. Leed lo que voy a escribir con las mismas intenciones que yo tuve al escribíroslo. No busquemos más que la verdad y nuestra salvación en la abnegación de nosotros mismos, en nuestro amor a Dios y en una perfecta sumisión a su voluntad. Vosotros conocéis la eficacia de los sacramentos, sabéis la obligación a nosotros impuesta de recurrir al sacramento de la penitencia para purificarnos de nuestros pecados. Pero para aprovechar de estos canales de misericordia se necesitan ministros del Señor que crean lo que la Iglesia cree y siempre ha creído.
En la situación en que estamos, en muchas partes, sin culto, sin altar, sin sacrificio, sin sacerdote, no vemos más que el cielo. Ay, no tenemos mediador alguno entre los hombres. Que este abandono no les abata. La fe nos ofrece a Jesucristo, ese mediador inmortal. Él ve nuestro corazón, oye nuestros deseos, corona nuestra fidelidad. A los ojos de su misericordia todopoderosa, somos de ese paralítico enfermo hacía 38 años, que San Juan nos recuerda en el capítulo 5, a quien para curarlo le dijo, no que hiciera venir alguno que lo arrojara a la piscina, sino que tomara su camilla y anduviera. Hoy por hoy tenemos un solo talento, que es nuestro corazón. Hagamos que fructifique y nuestra recompensa será igual a la que recibiéramos de haber hecho fructificar más. Dios es justo, no pide de nosotros lo imposible, pero porque es justo, pide de nosotros la fidelidad en lo que es posible. Con todo respeto por las leyes divinas y eclesiásticas que nos llaman al sacramento de la penitencia, debo deciros, continúa el Padre, que hay circunstancias en que estas leyes no obligan. Es esencial para vuestra instrucción y vuestra consolación que conozcáis bien tales circunstancias, a fin de que no toméis al propio espíritu de vosotros por el de Dios. Si en el curso de nuestra vida hubiéramos descuidado el más pequeño de los recursos que Dios y su Iglesia instituyeron para santificarnos, habríamos sido hijos ingratos. Pero si se nos diera por creer que en circunstancias extraordinarias no podemos prescindir aún de los mayores de esos recursos, olvidaríamos e insultaríamos a la sabiduría divina que nos pone a prueba y que queriendo que nos veamos privados de ellos, los suple con su espíritu. Para exponeros, mis queridos hijos, continúa el Padre, una regla de conducta con exactitud, relacionemos con vuestra situación los principios de la fe y algunos ejemplos de la historia de la religión que explicitarán su sentido y os consolarán mediante la aplicación que de ellos podéis hacer. Es verdad de fe que el primero y más necesario de los sacramentos es el bautismo. Es la puerta de la salvación y de la vida eterna. Por eso hoy qué tan importante, a una pausa del escrito del Padre, de invitar a todos a que se bauticen en una época en donde ya de dentro de la iglesia motivan los mismos que deberían a hablar al pueblo a que obtengan este sacramento. No les interesa. Continúo. Pero el deseo, el anhelo del bautismo es suficiente en ciertas circunstancias. Los catecúmenos, sorprendidos por las persecuciones, no lo recibieron, sino en la sangre que derramaron por la religión. Hallaron la gracia de todos los sacramentos en la confesión libre de su fe y fueron incorporados a la Iglesia por el Espíritu Santo, vínculo que une todos los miembros a la cabeza. Así se salvaron los mártires. Su sangre les sirvió de bautismo. Así se salvaron todos los instruidos en nuestros misterios que desearon recibirlos. Así es la fe de la Iglesia, fundada sobre lo que San Pedro dijo, que no puede rehusarse el agua del bautismo a quienes han recibido al Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Cuando uno tiene el Espíritu de Jesucristo, cuando por amor a Él quedamos expuestos a la persecución, privados de toda ayuda, agobiados por las cadenas del cautiverio, cuando se nos conduce al caldazo, entonces tenemos en la cruz todos los sacramentos, ya que hoy por hoy hay muchos sacerdotes y fieles que están siendo crucificados, excomulgados por exponer la verdad, por defender a la verdadera iglesia, por defender la tradición. Ya algunos sacerdotes se han preguntado, ¿por qué tanto odio al latín? ¿Por qué tanto odio a la misa tradicional? ¿Por qué tanto odio al rito
de la iglesia de siempre? ¿Por qué tanto odio a lo sagrado? Y muchos están llevando la cruz. Bueno, no tan muchos, pero algunos están llevando a la cruz. Y este instrumento de nuestra redención contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Hay que mirar al crucificado. San Ambrosio, considerado santo al piadoso emperador valentiniano, aunque murió sin el bautismo, que había deseado sin poder recibirlo. Él deseó la voluntad, es lo que nos salva. En tal caso, dice este santo, doctor de la Iglesia, quien no recibe el sacramento de la mano de los hombres, lo recibe de la mano de Dios. El que no es bautizado por los hombres, lo es por la piedad, lo es por Jesucristo. Lo que nos dice del bautismo este gran hombre, digámoslo de todos los sacramentos, de todas las ceremonias y todas las oraciones en los momentos actuales. Quien no puede confesarse a un sacerdote, pero teniendo todas las disposiciones necesarias para el sacramento, lo desea y tiene un anhelo firme y constante de él, oye a Jesucristo que, tocado por su fe y testigo de ella, le dice que una vez lo que le dijo una vez a la mujer pecadora: vete, mucho te está perdonado porque mucho has amado. San Lucas capítulo 7. San León Magno dice que el amor a la justicia contiene en sí toda la autoridad apostólica. Expresa con ello la fe de la Iglesia. Esta máxima es aplicable a todos los que, como nosotros, y muchos de nosotros, estamos privados del ministerio apostólico por la persecución que aleja o encarcela a los verdaderos ministros de Jesucristo, o les excomulga, les quita las facultades, y que son dignos de la fe y de la piedad de los fieles. Se aplica sobre todo si somos golpeados por la persecución. La cruz de Jesucristo no deja mácula alguna cuando se la abraza y se la sostiene como es debido. Pero aquí, en lugar de razonamientos, oigamos el lenguaje de los santos. Los confesores y mártires de África, al escribir a San Cipriano, audazmente le dijeron que volvían con una conciencia pura y límpida de los tribunales donde habían confesado el nombre de Jesucristo. No afirmaban ir a ellos con pura y límpida conciencia, sino volver de ahí con ella. Nada hace callar los escrúpulos como la cruz. Rodeados por esos extremos, que son las pruebas de los santos a la que estamos hoy por hoy sujetos, si no pudiéramos en una situación extrema, no estoy hablando de que muchos lo tengan hoy por hoy, muchos todavía tienen acceso a la confesión, a la comunión, tenemos, perdón, pero aquellos que nos escriben y que no tienen, si no pudiéramos confesar, nos dice este sacerdote, nuestros pecados a los sacerdotes, confesémoslo a Dios. Y esto no es protestantismo, no estoy invitando a que se encierren en su cuarto y confiesen a Dios, no. Tenemos todavía sacerdotes, aprovechemos de ellos. A lo que me refiero, y este santo sacerdote se refiere, es en los momentos de persecución cuando ya no habrán sacerdotes. Y si no me equivoco, lo vemos tan cerca que me atrevería a decir que muy pronto no tendremos sacerdotes para los sacramentos. Sigo con lo que nos dice el sacerdote. Siento, hijos míos, vuestra delicadeza y vuestros escrúpulos. Que cesen y que aumente vuestra fe y vuestro amor por la cruz. Decíos a vosotros mismos y con vuestra conducta, decid a todos los que os vean lo mismo que decía San Pablo. ¿Quién me apartará de la caridad de Jesucristo? San Pablo estaba entonces en la situación de vosotros y no decía que la privación de todo ministro del Señor en la que pudiera encontrarse podía separarlo de Jesucristo y alterar en sí la caridad. Sabía que, despojado de todo socorro humano y privado de todo intermediario entre él y el cielo, encontraría en su amor, en su celo por el Evangelio y en la cruz, todos los sacramentos y los medios de salud necesarios para acceder allí.
A partir de lo que acabo de decir, fácil os será ver una gran verdad muy apropiada para que se consuelen y se conforten, que vuestra conducta es una verdadera confesión ante Dios y ante los hombres. Si la confesión debe preceder a la absolución, aquí vuestra conducta debe precedir a las gracias de santidad o de justicia que Dios os dispense. Y es esta una confesión pública y continua. La confesión es necesaria, dice San Agustín, porque incluye la condenación del pecado. Aquí lo condenamos tan pública y solemnemente que ella es conocida en toda la tierra. Se refiere a lo que está pasando en la época de la Revolución Francesa. Y esta condenación, que es la causa de que no podamos acercarnos a un sacerdote, no es mucho más meritoria que una acusación de pecados particular y hecha en secreto, se pregunta. ¿No es más satisfactoria y más edificante? La confesión secreta de nuestros pecados al sacerdote nos costaba poco, y la que hacemos hoy es sostenida por el sacrificio general de nuestros bienes, de nuestra libertad, de nuestro reposo, de nuestra reputación e incluso tal vez de nuestra vida. La confesión al sacerdote casi no era útil más que para nosotros, mientras que la que hoy hacemos es útil para nuestros hermanos y puede servir para la iglesia entera. Dios, por indignos que seamos, nos hace la gracia de querer servirse de nosotros para mostrar que ofender la verdad y la justicia es un crimen enorme y nuestra voz sería tanto más inteligible cuando mayores los males y mayor la paciencia con la que suframos. El hábito que teníamos y la facilidad para confesarnos nos dejaba a menudo en la tibieza, mientras que hoy, privados de confesores, uno se repliega sobre sí mismo y el fervor aumenta. Y ahí hago un paréntesis, no es que carezcamos de sacerdotes, muchos de nosotros, por la gracia de Dios, aún los tenemos. Incluso en momentos álgidos, Dios nos ha enviado sacerdotes al lugar donde estemos. Me refiero es que incluso aquellos que hoy por hoy tienen acceso a sacerdotes salen escandalizados porque aquellos ya no consideran que lo que la iglesia siempre ha sabido que es pecado lo es. Ahora el adulterio para muchos en los confesionarios es una cana al aire y no pasa nada. Cosas de estas, ¿no? Segundas, terceras uniones, no pasa nada. Dios es misericordioso y quiere que seas feliz. Acércate a la comunión. ¿Cómo entonces acercarnos a la confesión? Consideremos estas privaciones como un ayuno para nuestras almas y una preparación para recibir el bautismo de la penitencia que vivamente deseado se convierte en un alimento más saludable. Intentemos apartar de nuestra conducta, que es nuestra confesión ante los hombres y nuestra acusación ante Dios, todos los defectos que pudieran haberse deslizado en nuestras confesiones ordinarias, sobre todo la poca humildad interior. Ahí deberíamos preguntarnos con cuánta frecuencia nos confesamos de lo mismo. Padre, acúseme, me confieso de ABC, y después de una semana ABC igual, y después del segundo día ABC igual. Hay mucha, mejor dicho, hay poca humildad interior. No queremos abandonar el pecado. Y como nos resulta fácil en muchos casos encontrar un sacerdote y luego ir a otro y luego ir a otro, cuando la iglesia recomienda que tengamos un solo confesor, porque Él sabrá de esa manera, cuando nos confesamos de lo mismo, cómo poder ayudarnos. Pero si estamos con el sacerdote A, luego vamos al B, al C, al D, y nos confesamos de lo mismo, nunca sabrán que es una situación que la cometemos siempre y no cambiamos porque nos la volvemos a confesar. Bien, el sacerdote continúa. Con eso termino. Siento, hijos míos, toda la importancia de vuestra solicitud, pero cuando se confía en Dios, no hay que hacerlo a medias.
Sería carecer de confianza el considerar que los recursos con los que Dios llama y conserva son incompletos y dejan algo que desear en el orden de la gracia. En la sabiduría, la madurez y la experiencia de los ministros del Señor, nosotros encontrábamos consejos y prácticas eficaces para evitar el mal, hacer el bien y avanzar en la virtud. Hoy por hoy, esto es casi imposible, y lo digo con mucho dolor. Es casi imposible encontrar, al menos en nuestra misión, un sacerdote que crea lo que la iglesia cree y que no me salga con que no es pecado. Por eso yo siempre he aconsejado que hoy por hoy es urgente probar a los sacerdotes. ¿Y cómo los probamos? En la confesión. Si vamos a la confesión, nosotros debemos saber ya que hemos cometido un pecado y no como se hace hoy ir a preguntarle al Padre si es pecado o no. Entonces, no tenemos una de las condiciones que para la confesión sea válida, es necesaria. Que sepamos obviamente que estamos en pecado y que vamos a hacer el esfuerzo para salir de ese pecado, no volver a caer. Porque si no, se da, conversábamos hoy día con una persona que me contaba que una mujer que vivía ya en su segunda unión fue donde un obispo y como ella traía mucho dinero para obras en esa iglesia, en esa arquidiócesis, el obispo le permitió que comulgue, le dijo, no hay problema, tú puedes comulgar, pero vivo en la segunda unión, no hay problema. Y una amiga le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Ahora, claro, él te permite, pero tú sabes en conciencia que estás viviendo en adulterio. Entonces hay que probar a los sacerdotes. Si un sacerdote me dice que yo lo que yo sé, que me he metido con una mujer que no es mi esposa y que he caído en el pecado de adulterio y fornicación, y me confieso, y él me diga que no, tranquilo, que eres hombre y tienes derecho a una cana al aire, pues saber que por ahí no es. Hacerle entender que eso es pecado y que él debería confesarse por haber tratado de hacerme creer que el pecado el que yo cometí no era tal y que yo podía perder mi alma si continúo en esa vida. Hay que probarlos y con caridad. Desafortunadamente, en la época que estamos, insisto, es muy difícil encontrar un sacerdote que crea lo que la iglesia cree y que no sea libertario, modernista. Los hay, sí los hay, gracias a Dios, todavía los hay. Pero va a llegar un momento que ya ni ellos estén, porque los que son así los están crucificando hoy por hoy. Porque hoy está prohibido ser cristiano, creer lo que la iglesia siempre ha creído. Y hoy están llamados la Iglesia Universal a creer en una falsa misericordia, en donde el pecado ya no es pecado, donde ahora todo vale. Bien, espero que estos consejos sirvan de algo, tanto para ustedes como para mí, y tratemos de vivir el bien, en el bien, de hacer el bien, y con la gracia de Dios y María Santísima avanzar en la virtud.